Buenos días, honorable magistrado Edgar Hernández Mejía, juez de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia. Honorable magistrada Luznerda Solís, juez del Tribunal Superior de Tierras. Maestra de quien le dirige la palabra en el programa de formación de la Escuela del Ministerio Público. Magistrada Alba Ver Marcos, juez, coordinadora de los tribunales de la jurisdicción original del Distrito Nacional. Honorables invitados especiales de la jurisdicción inmobiliaria, agrimensor Sócrates Montero, director regional de mensuras catastrales, Departamento Central, quien a su vez es nuestro profesor en el programa de formación de la Escuela del Ministerio Público. La grata presencia de la licenciada Modesta Contreras, registradora de títulos del Distrito Nacional. Y de los distinguidos colegas y estudiantes que han hecho acto de presencia el día de hoy por ante este honorable auditorio de la Suprema Corte de Justicia. Agradezco la invitación de la unidad académica en nuestra persona, como la de nuestro superior, el magistrado Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República. Distinguido público. La jurisdicción inmobiliaria dominicana, desde la promulgación de su ley especial número 108-05 del registro inmobiliario, de fecha 23 de marzo del año 2005, modificada por la ley número 51-2007, de fecha 23 de abril del año 2007, hasta el día de hoy, es una institución con grandes logros alcanzados, que se erigió con un optimismo auténtico, creativo, constructivo y práctico, a la que los efectos negativos que se originan por errores y desaciertos técnicos, administrativos o jurisdiccionales, por el permanente acoso de personas inescrupulosas que comulgan con el fraude, la falsificación, la violación de propiedad, la asociación de malhechores en ocasiones, constituido en mafias organizadas, en el aspecto inmobiliario, los cuales no permiten claudicar a esta jurisdicción, porque tiene precisión de objetivo, capacidad para congregarse, superarse, establecer controles preventivos para la seguridad jurídica y el mejoramiento institucional, identificando las fortalezas y evitando la propensión al pesimismo que sostiene injustificadamente que la jurisdicción se está derrumbando y que está a punto del colapso. Nosotros sabemos que en los 11 años que tiene de vigencia la normativa inmobiliaria, ha sido acompañada de 3 reformas constitucionales trascendentales que tuvieron lugar en los años 2002, 2010 y 2015. Hechos históricos sustanciales que encauzan y orientan a nuestras instituciones administrativas y jurisdiccionales al blindaje constitucional, al igual que a nuestras leyes en su adecuación con la norma suprema en el proceso de constitucionalización. Empecemos por recordar que la reforma constitucional del año 2002 mantuvo invariable la potestad concedida a la Suprema Corte de Justicia mediante la reforma constitucional del año 1994 sobre el control por la vía directa de la constitucionalidad de las leyes. Por demás, está demostrado y comprobado que a partir de la reforma constitucional del año 2010 se instauró el Tribunal Constitucional Dominicano como guardián de la Constitución y se ratificó la potestad de los jueces del Poder Judicial de controlar la constitucionalidad de las leyes en su artículo 188 de la Constitución de la República, iniciándose en ese sentido la promoción de la constitucionalización del derecho, así como de la garantía y la tutela judicial efectiva de los derechos por la justicia. Este paso de avance se mantiene invariable en la reforma constitucional del año 2015.
Nadie pensó que algo como eso podría provocar una revolución jurídica democrática, que convoca a que se asuma como norte de acción e interpretación jurídica el principio de constitucionalidad, el bloque de constitucionalidad y el precedente jurisprudencial del Tribunal Constitucional, tanto en las leyes especiales, entre las que se incluye la normativa de la jurisdicción inmobiliaria y sus reglamentos, como el Código Civil y de Procedimiento Civil, el Código Penal y el de Procedimiento Penal, laboral, administrativo, de procedimiento administrativo, electoral, etc. Y no el acatamiento ciego al principio de legalidad de naturaleza infraconstitucional. De esas reflexiones se saca en claro que es sumamente necesaria e imperativa la corrección y fortalecimiento constante de la jurisdicción, constitucionalizando el derecho inmobiliario. ¿Cómo se explica lo que acabo de decir? ¿Qué significa la constitucionalización del derecho inmobiliario? Implica un constitucionalismo moderado y armonizado, sin infraconstitucionalización ni sobreconstitucionalización. Implica poner los principios, normas y reglamentos de la ley inmobiliaria en íntima relación con los principios, normas y valores de la Constitución de la República, evitando trivialidades y el absurdo como sería, entre comillas, la privatización del derecho constitucional por el derecho inmobiliario, en el que el segundo explique al primero y no a la inversa, como si el sistema Torrens, no obstante sus consabidos méritos y especialidad sobre el registro inmobiliario, estuviese por encima de la supremacía constitucional estatuida en el artículo 6, en el artículo 51 sobre el derecho a propiedad, en el artículo 68 sobre garantías fundamentales, en el artículo 69 sobre debido proceso, entre otros, de la Carta Sustantiva. Implica asumir el precedente constitucional de que la jurisdicción inmobiliaria está compuesta no por 3 órganos independientes en el ejercicio de sus funciones: Tribunales Superiores de Tierra y Tribunales de Jurisdicción Original, Dirección Nacional de Registro de Títulos, Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, de fecha 23 de marzo del año 2005, modificado por la Ley número 51-2007, de fecha 23 del mes de abril del año 2007, sino por 4 órganos, como de manera indiscutible establece el Tribunal Constitucional. Cito, abro la comilla, el abogado del Estado es un órgano, el abogado del Estado es uno de los órganos que conforma la jurisdicción inmobiliaria en el sistema registral dominicano. Dicho órgano tiene a cargo la representación y defensa del Estado y está llamado a ser garante de toda persona física o jurídica con interés o derecho. Es razón de que posee la condición de tutor del sistema. Es por esta razón que el principio de autenticidad o legitimidad registral tiene plena realización en su ámbito, dado el hecho de que el sistema de registro de la propiedad inmobiliaria de nuestro país obedece a una especial naturaleza, pues corresponde al Estado ejercer con singular esmero la tutela de todas las operaciones inmobiliarias que se realizan. Sentencia del TC 209-14 de fecha 8 de septiembre del año 2014. Expediente número TC 04-2012-80 relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central contra la sentencia número 2010-2087, dictada por el Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central el 9 de junio del año 2010. B, la sentencia número 426, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 11 de julio del 2012. Y C, la sentencia número 443, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 11 de julio del 2012. Ver página 54 y 55 de la referida sentencia. En ese orden de ideas, pensar en la Constitución implica también esa necesidad latente de analizar, corregir y adecuar la ley inmobiliaria y sus reglamentos de aplicación con la Constitución de la República, y valorar desde la óptica de la constitucionalización del derecho inmobiliario las reflexivas y constructivas ideas que se expresaron en el excelente taller Aportes de la Ley número 108-05 a la modernización del sistema inmobiliario de la República Dominicana, celebrado en fecha 4 de septiembre del año 2015, en el que prestigiosos magistrados, exmagistrados y autoridades de la jurisdicción cooperaron con sugerencias importantes a favor del sistema.
entre las que cabe destacar reglamentar las actuaciones de los oficiales públicos denominados agrimensores y establecer un régimen de consecuencia, fortalecer la función pública del notario a través de la ley para llenar de certidumbre sus actuaciones en los actos que conciernen a la jurisdicción, la creación de un reglamento para las infracciones que se cometen en materia inmobiliaria, desjudicializar el deslinde y el recurso jerárquico, revisar y evitar que los órganos administrativos, Dirección General de Mesura Catastral y Dirección General de Registro de Títulos, realicen funciones jurisdiccionales, fortalecer la confiabilidad del certificado de título de propiedad y su carácter de imprescriptible, impidiendo el saneamiento de terrenos saneados y registrados de superposición o deslinde sobre deslinde, así como revestir el ejercicio de los órganos de la jurisdicción del debido proceso administrativo en sus actuaciones y desempeño. Estas preclaras y brillantes ponencias están publicadas en el canal YouTube y solicito de sus buenas atenciones para que lo visiten y puedan enriquecer sus conocimientos jurídicos con esas disertaciones de gran utilidad. En ese sentido, y en apoyo a la constitucionalización del derecho inmobiliario, merece hacer especial mención a un valioso argumento que concuerda con lo que digo y lo que expresa el abogado constitucionalista dominicano, que fuera mi profesor, Eduardo Jorge Prat, en su estudio La Constitución Dominicana del 2010, en el contexto del movimiento neoconstitucionalista, compilado en la obra Comentarios a la Constitución de la República, páginas 74 a la 140, cito brevemente: la constitucionalización del derecho solo puede arrancar cuando el ordenamiento asume un concepto normativo de la Constitución. Es a partir de ese momento en que la Constitución comienza a penetrar todo el ordenamiento y puede hablarse de constitucionalización del derecho administrativo, en la medida en que las normas constitucionales rigen las potestades administrativas del Estado, del derecho penal, en tanto el jus punendi del Estado se somete a los principios constitucionales de la legalidad, la irretroactividad, la seguridad, la proporcionalidad, del derecho procesal, en la medida en que la garantía constitucional del debido proceso y la disciplina constitucional de la función jurisdiccional impactan el mismo, del derecho tributario, en tanto la tributación es permeada por los principios constitucionales de la tributación, y finalmente, de la paradójica constitucionalización del derecho privado, que ha llevado al surgimiento, se abre la comilla, del derecho civil constitucional. Este proceso de constitucionalización difiere del proceso de publicización del derecho provocado por el intervencionismo estatal, de la autonomía de la voluntad y la emergencia de un orden público económico, y que llevó tanto a jus publicista como jus privatista a una reflexión sobre las relaciones entre derecho privado y derecho público. De lo que se trata ahora es de lo que explica Gese al derecho privado, que hasta entonces determinaba en solitario la configuración de las relaciones jurídicas y la decisión de los conflictos jurídicos, se le sobrepone otro orden jurídico. Este tiene incluso primacía sobre él, si bien consiste solo en principios jurídicos, además de escaso, muy amplio y frecuentemente indeterminado. La constitucionalización del derecho privado sería el primer paso para que pueda emerger ese constitucionalismo del derecho privado a que se refiere Ferrajoli, y que en la medida en que hace realmente efectiva la vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones entre privados, permite luchar contra los poderes salvajes del mercado. Por todo lo antes dicho, es oportuno también reconocer que en la aplicación de la constitucionalización del derecho inmobiliario surge un gran problema, que coincide con lo que explica el jurista colombiano Vicente de Jesús Arrieta Flores al analizar la constitucionalización del derecho y su incidencia en Colombia. Y se refiere a la formación de los juristas, ya que la mayoría de ellos han sido formados en la observancia irrestricta de la ley, siguiendo los viejos modelos positivistas de interpretación del derecho. El espíritu de la centralidad de la ley impide muchas veces a nuestros jueces y abogados litigantes que apliquen el nuevo derecho, por lo que se hace necesario apropiarnos de las conceptualizaciones de los nuevos filósofos del derecho, como Ronald Dworkin, Robert Alessi, John Finnis, Herbert Hart, John Austin, Von Erin, Manuel Atienza, entre otros, y extractar los conceptos que más se ajusten a la realidad, que el derecho está para satisfacer el ideal de justicia. Solo cuando se tome conciencia de que la constitucionalización del derecho es una corriente arrolladora que comenzó en la Guerra Fría en Europa y no se detendrá, y que los juristas tenemos que tener nuestras mentes abiertas a las nuevas percepciones,
Todos contribuiremos a la aplicación de una pronta y cumplida justicia. Ver Revista del Pensamiento Americano, volumen 2, número 2, de enero-junio de 2009, página 68. En conclusión, para que se compruebe que existen las condiciones de la constitucionalización del derecho inmobiliario, se requiere percibir esas condiciones preeminentes a las que se refiere Ricardo Guastini en su obra La constitucionalización del ordenamiento jurídico, el caso italiano, señalado en su estudio por el catedrático Jorge Pras. Cito: una constitución rígida, el control jurisdiccional de constitucionalidad, la fuerza vinculante de la Constitución, la interpretación extensiva de la Constitución, la aplicación directa de la Constitución, la interpretación de las leyes conforme a la Constitución. En resumida cuenta, entiendo que podemos concordar la norma de la jurisdicción inmobiliaria con las condiciones a las que alude Guastini, desde una perspectiva filosófica sobre la constitucionalización, enlazándola no solo con la Constitución dominicana, como acertadamente lo hace el profesor Prat en la obra señalada con antelación, sino también, a mi modo de ver, con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales número 137-11, de fecha 13 de junio de 2011, modificada por la Ley 145-11, de fecha 4 de julio del año 2011. En una manifestación de eficacia y eficiencia encauzada hacia una reingeniería jurídica que persiga como sello de excelencia la constitucionalización del derecho inmobiliario y su apego al debido proceso administrativo y jurisdiccional. Una constitución rígida. Primero, una constitución rígida. En lo que respecta a esta condición, los órganos jurisdiccionales del sistema inmobiliario gozan de la potestad que le atribuye el artículo 5, justicia constitucional, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, para garantizar la supremacía, integridad y eficacia y defensa del orden constitucional, su adecuada interpretación y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Esto contribuiría a la constitucionalización del derecho inmobiliario. Cabe señalar también el mandato de la Constitución de la República en los artículos 6, 188, artículo 51, 267, 268 de la misma. Segundo, el control jurisdiccional de la constitucionalidad. En este orden entiendo que la jurisdicción inmobiliaria, su normativa y sus reglamentos están sometidos a un sistema dual o mixto de control de constitucionalidad. Es decir, tanto al control de constitucional difuso por la Suprema Corte de Justicia y al control constitucional concentrado por el Tribunal Constitucional. Y en cuanto a la organización y funcionamiento de la jurisdicción en tanto administración, están sujetas al control constitucional difuso por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, tal como lo establece en su artículo 5, justicia constitucional, y 36, control concentrado de constitucionalidad de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales número 137-11. Tercero, la fuerza vinculante de la Constitución. La jurisdicción inmobiliaria y sus diversos medios procedimentales, tanto jurisdiccionales como administrativos, están enlazados a las decisiones y los precedentes del Tribunal Constitucional, de conformidad con los artículos 7, principios rectores, numeral 13, vinculatoriedad, y 31, decisiones y los precedentes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales número 137-11. Cuarto, la interpretación extensiva de la Constitución. En este sentido, los órganos jurisdiccionales del sistema inmobiliario gozan de la autoridad que le atribuye el artículo 7, principios rectores, numeral 5, favorabilidad de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales número 137-11, de fecha 13 de junio de 2011. En ese orden, la Suprema Corte de Justicia se ha inclinado por una interpretación extensiva de la Constitución, al establecer que las normas y los actos deben interpretarse con sujeción a los supremos principios escritos y no escritos, que sirven de base a nuestra Constitución política, y ninguna estipulación que sea parte de esos principios puede ser aplicada por nuestros tribunales. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de fecha 20 de enero del año 1961, Boletín Judicial 606, página 49. La propia Constitución establece pautas interpretativas extensivas a seguir por los poderes públicos, cuando señala que los derechos y las garantías no tienen carácter limitativo y, por consiguiente, no excluyen otros derechos y garantías de igual naturaleza. Artículo 74.2 de la Constitución. Y cuando dispone que estos derechos y garantías se interpretan y aplican en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos. Artículo 74.4 de la Constitución.
Quinto, la aplicación directa de la Constitución. La jurisdicción inmobiliaria a través de los órganos la jurisdicción inmobiliaria a través del órgano jurisdiccional en su potestad de justicia constitucional difusa reafirma su carácter vinculante con el Tribunal Constitucional en virtud de lo estatuido por el artículo 6, supremacía constitucional de la Constitución de la República, y los artículos 5, justicia constitucional, 6, infracciones constitucionales y 7, principios rectores de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales 137-11 de fecha 13 de junio del 2011. La aplicación directa de las normas constitucionales es otra condición esencial de la constitucionalización del derecho. Si se concibe la Constitución como un límite a los poderes públicos y se entiende que la relación entre particulares solo es regulada por el legislador ordinario, a los jueces no le queda otro camino que aplicar única y exclusivamente la ley, produciendo efecto de la Constitución en la vida social solo después de haber sido concretizada mediante las leyes. En la tradición constitucional dominicana del control difuso, sin embargo, las normas constitucionales producen efectos directos y deben ser aplicadas por cualquier juez en ocasión de un litigio que deba resolver, al extremo de que, como bien ha señalado la Suprema Corte de Justicia, todo tribunal en presencia de una norma o acto inconstitucional puede y debe pronunciar nulidad, aunque no lo hayan promovido las partes envueltas en el mismo, esto es, de oficio, sin el cumplimiento de ninguna formalidad, de cualquier naturaleza que sea. Que al proceder de ese modo los jueces no están invadiendo atribuciones de otros organismos, ni violando los principios fundamentales de la separación de los poderes, sino dando a acabar cumplimiento a las facultades que se le otorgan para examinar y ponderar no solo la regularidad de las leyes, sino también sus alcances y propósitos. Sentencia del 15 de marzo del 1969, Boletín Judicial 670, página 608. La idea es que la Constitución deba ser inmediatamente aplicada también en las relaciones entre particulares, al menos siempre y cuando la controversia de que se trate no pueda ser resuelta sobre la base de la ley, ya sea porque la ley muestra lagunas o porque la ley sí ofrece una solución, pero tal solución parece injusta. Resolución 1920 del 2003, de fecha 13 de noviembre del 2003. La Suprema Corte ha enfatizado el hecho de que una norma o acto público o privado solo es válido cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, esté razonablemente fundado y justificado dentro de los principios constitucionales. Y ha establecido que el amparo tiene por objeto la protección judicial de los derechos fundamentales contra los actos violatorios de esos derechos cometidos por personas que actúan o no en el ejercicio de sus funciones oficiales o particulares. Por su parte, con la reforma constitucional del 2010, la Constitución vino a dejar claro que los derechos fundamentales vinculan al Estado y a los particulares, pues sus garantías ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Artículo 68. Aparte de que el amparo procede contra los actos u omisiones de los particulares que violan los derechos fundamentales. Sexto, la interpretación de las leyes conforme a la Constitución. Cuando la jurisdicción inmobiliaria, en el contexto de sus atribuciones jurisdiccionales, asume el compromiso ineludible a través del control difuso de la constitucionalidad de aplicación a la norma constitucional e inaplicar la norma inconstitucional, artículos 6 y 188 de la Constitución, y según lo disponen los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, número 137-11 de fecha 13 de junio del año 2011. Entiendo que la debida ponderación y reflexión a estas modestas sugerencias fortalecería esa aspiración optimista de una constitucionalización del derecho inmobiliario, garante por demás de la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias y del certificado de título de propiedad que tiene como guardián al abogado del Estado. Muchísimas gracias.